Sí. La, 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 la. La, 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 la. Tararara, ta, 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 ta. Sí, 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 sí. Taratata, Michael Rodríguez. Oh, ¿quién será Michael Rodríguez? Estamos aquí con Michael Rodríguez. ¿Quién más está aparte de Michael Rodríguez? Michelle Rodríguez. Ya estás lista, Marta Jiménez Potenciano. No te oigo. No te oigo, Marta Jiménez Potenciano. ¿Dónde entra? Se oye mucho ruido, Marta Jiménez Potenciano. Hoy tienes tu tema, Marta. Así que es todo tuyo el foro. Ya si quieres puedes empezar o quieres esperar, como tú gustes. No sé cuántos hay, pues todavía no hay nadie, ¿no? Somos tú y yo, ya somos barrio, como dice. Solo hay dos. Solo tú y yo. Esperamos un ratito. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Aquí. Qué bueno. Aquí. ¿Calor allá? Ah, ya no hay calor, ¿verdad? Deja, voy por mi teléfono, ¿sí? Qué puntuales. ¿Qué haces aquí en mi cama? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, Claudita? No, son más chicas las personas, pero me la pidieron mediana. Sí. Órale, bye. Oye, ¿son finas? ¿O son muy corrientitas? Son muy corrientitas porque luego estas señoras son muy acá de caché. Es que esta es de una línea que ya se llama color medio. Ellos ya no están mal hechas, están bonitas, bien hechas. Ajá. Pero son de un material algodón. Ok. Es poliéster. Sí. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo estás, mi querido Raúl? ¿Me oyes? Claro, claro, Que perfectamente. sí. Perfecto. Jorge Galván entró sin audio y sin video, como siempre. Hay que esperar que se organice un poco. Sí, hombre, ¿cómo ven con esta novedad del Zoom? ¿De qué? ¿Novedad de qué? Del Zoom. Perfecto. O Jorge mostrando ahí el jardín o alguna cosa. Sí. Ya Ahorita está. va a ir por su audio, en lo que se camina, recorre toda la casa, se pone los audífonos. Hay que preguntarle qué va a cenar hoy. A lo mejor va a cenar unos panuchos. Ahí él responde, panuchos. ¿Qué vas a cenar hoy, Jorgito? Unas empanadas. No.
Pues adelante, Michelle Rodríguez. Marta. Soy Marta. Hasta que te Es que la cambies- compu de, es hasta la que- compu de mi hija. Hasta que Michelle. te cambies el nombre, te voy a decir Marta. Me llamo Marce, me llamo Michelle, bueno, pero nunca me llamo Órale. Marta. Pues es todo tuyo. Bueno, Jorge. Ay, no. Y mi Salió. amigo Julio. Déjalo, Julio, ahorita anda por ahí. entra, ahorita entra, no te preocupes, porque si no se nos va el tiempo. Pero ya va a estar empezado. Ya no van a agarrar la onda, no van a entender. A ver, chicas. Dale, pidiendo la asesoría de una. mis- Adelante. Julio entró, ¿no entró? No, todavía no. No, No. Ya lo tienes abierto, sí, ¿no? venga, aquí está la pen. Adelante, Marta. Adelante, Marta. Wait a minute, please. Ya salió Galván. Ahí está Oh, Martita, ya el está en actor. conclusiones. Ya si quieren, Sí, sí. nos vamos, Marta. No, espérame. No, pues es que pusiste conclusiones. Listo. Confirma que lo ves. Ay, Adelante. Jorge. ¿Eh? Confirma que lo ves. Ah, ¿lo ven? Sí, ¿Me ven? conociéndolo. Sí, ¿Qué dice? claro. Sí, lo estamos Ok, ok. viendo a pantalla gigante. Cuando quieras salir nos dices. Ok. Conociéndonos. Conociéndonos. Sí. Me yo parece quisiera- bonito el tema. Voy a poner Eh. en silencio a todos, ¿sale? Incluyéndome yo. Ok, ahí vamos. Ahorita que ven este nombre, este título a la conferencia, me gustaría que ustedes piensen por un instante a qué se referirá esta mujer, de qué irá a tratar Marta, de qué se tratará el tema, ¿no? Yo creo que sí tienen un antecedente, porque dijimos que, pues me dijeron que tratara sobre la Biblia, ¿verdad? Pero piensen, ¿no? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero mostrar en esta tarde? Con esa palabra, conociéndonos. Podemos tener muchas ideas, ¿no? Puede ser, es que yo quiero conocer a Enoch, o cosas que nunca conocí de él, o no sé, X. Entonces piensen un momento ustedes qué esperan recibir o qué se imaginan que voy a presentar yo en esta tarde. ¿Ok? Ahí está Jorge, no se está quieto. Bueno, aquí tengo unas palabras que dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Estas palabras, no sé si alguno de ustedes alguna vez la haya escuchado, esta frase, pero se encuentra en un libro pues que es el más, a la actualidad, el más leído, el más comprado, ¿no? Y en estos tiempos de esto que estamos viviendo, es el libro que más se está vendiendo a nivel mundial, la Biblia. Entonces en la Biblia encontramos una carta escrita por el apóstol Pablo a los filipenses, y lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Esto qué significa contienda? Nada hagáis por pleito o por orgullo o por soberbia, ¿no? Antes bien con humildad. Esto de la humildad, a veces podemos decir, ¿qué es esto, no? Y muchas veces no reconocemos que si somos humildes, decimos, sí, yo soy humilde, o realmente ni idea tenemos de qué es ser humilde, ¿no? En el mundo en el que vivimos, que nos movemos todos, ¿no? La humildad casi no existe, ¿no? Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es bastante chocante, considero, porque a mí me ha sucedido. ¿Cómo es posible que yo pueda pensar de, por ejemplo, mi secretaria va a ser superior a mí misma? La persona que me viene a limpiar la casa, yo la puedo considerar como superior a mí. O el albañil, ¿cómo voy a considerarlo superior a mí mismo, ¿no? Les repito, esta es una idea que no cabe en nuestra mente, ¿no? Pero ese libro muy, muy sabio nos dice esto. Bueno, entonces aquí tenemos una definición de humildad. Dice: humildad es la falta de soberbia. Humildad es cuando la persona no tiene nada de soberbia, ¿no? En el concepto bíblico, las dos primeras pues no son definiciones, son ideas, conceptos, ¿no? El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento
sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Realmente dentro de la Biblia no existe la la definición de humildad. Existe así nada más un concepto general, y es realmente que cuando yo entiendo quién es Dios, yo puedo entender realmente quién soy yo, ¿no? Entonces, la humildad me hace ser a mí humilde realmente cuando conozco quién es Dios, la grandeza de Él y la pequeñez realmente mía. Y puedo entender que soy muy soberbia cuando veo que Él es el Todopoderoso, que Él hizo todas las cosas que existen, y yo me he creído muy vanidoso. Uno se siente muy soberbio, muy vanidoso. Entonces entiendes que realmente eso no sirve de nada, ni vanidad, ni soberbia no significa, no es nada delante del gran conocimiento de ese Dios Todopoderoso. Aquí hice una definición, humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Entonces, conocer, aquí existe la palabra conocer, recuerden cómo se llama la conferencia, conociéndonos, ¿no? Dice, la virtud que consiste en conocer. Es algo, la humildad es cuando yo realmente, es más o menos lo que les decía anteriormente, cuando conozco mis limitaciones, hasta dónde soy capaz de llegar, conozco cuán débil soy y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Conocer, entonces las palabras claves aquí que encontramos es conocer y conocimiento. Esto me llevó a pensar en algunas palabras, el famoso conócete a ti mismo. Esto empezó, bueno, algunos dicen con Sócrates en el templo de Apolos en Delfos. O sea, él fue al templo de Apolo en Delfos y le hizo una pregunta al oráculo. Y le dijo, ¿cuál es el conocimiento más grande al cual un hombre puede aspirar? Entonces el oráculo le contestó esa expresión que nosotros conocemos hoy, conócete a ti mismo. Y aquí lo encontramos, que dice gnosi seauton. Es en griego, aquí, bueno, no es noti seauton, está en noti seauton. Creo que es más adelante con Platón. Sabemos que Sócrates no escribió realmente nada. Todo lo escribió su alumno, su discípulo Platón. Y Platón pues se refirió a cómo usó Sócrates tanto este término, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y sabemos por ejemplo que Sócrates le dieron a beber la cicuta porque él, yo creo que internalizó tanto ese conócete a ti mismo que llegó realmente a conocerse y a conocer realmente lo que era Dios, tanto así al Dios único, tanto así que él fue acusado, ¿no? de pervertir a la juventud, pero sobre todo de que él no estaba de acuerdo con los dioses. Sabíamos que cuántos dioses tenían, como le dicen, que adoraban, tenían muchos dioses, pues, los griegos. Entonces, él no estuvo de acuerdo con eso y lo dijo públicamente y eso no les agradó. Por eso fue llevado, ¿no? A tomar la cicuta para morir. Entonces, Platón lo usó mucho y llegó también a la conclusión, llegó a conocer más adelante a Carl Jung. Carl Jung fue un discípulo, fue un alumno también de Freud. Carl Jung vivió de 1875 a 1961. Hace poquito todavía falleció, ¿no? También utiliza mucho el conócete a ti mismo, ¿no? Lo importante, dice, el hombre necesita como a primer cosa conocerse a sí mismo. Entonces vemos aquí tanto filósofos, gente sabia, como gente científica, ¿no? Usando el conócete a ti mismo, la importancia de conocerse a sí mismo. Perdón. Bueno, entonces, ahora yo voy a tocar aquí la vida de 3 personas. Podría hablar de mi vida, de la vida de Nog, la vida de Raúl, de cualquiera de ustedes, pero pues eso no me compete ni lo conozco como conocemos 3 vidas que se encuentran en esa Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Es un análisis que hice, yo nunca había hecho esto y a mí me ha sorprendido mucho llegar a todas estas conclusiones. El apóstol Pedro, Jesucristo le dijo
esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le contestó, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero ¿qué sucedió? Lo sabemos todos. No sé si ustedes, todos seamos cristianos, conozcamos de la Biblia, pero lo sabemos por la Semana Santa, ¿no? Su Semana Santa oímos mucho de esto. Entonces yo digo, Pedro realmente no se conocía a sí mismo, no sabía, nunca supo de lo que era capaz de hacer, ¿no? Lo que le dijo el Señor Jesucristo, eso sucedió. Y él lo negó. Entonces llego a la conclusión de que Pedro no se conocía a sí mismo, ¿no? Tenemos al apóstol Pablo. Dice, su ego era muy grande y no lo sabía. O sea, no se conocía realmente hasta dónde llegaba su ego. Él dijo, él escribe precisamente en el libro de Filipenses que él, antes de que se encontrara con Jesucristo, Jesucristo lo encontrara, él era de lo mejor, ¿no? Era de lo más sabio, de lo más inteligente, de la mejor sociedad, era de lo máximo de Jerusalén, de Israel. Él dice que era descendiente del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las mejores tribus, porque de ahí salió el primer rey de Israel, hebreo de hebreos, fariseo, una de las 2 facciones más grandes dentro del Sanedrín, era fariseo, era celoso de ser judío, tanto así que perseguía y mataba a los cristianos. O sea, él era judío, ¿no? Dice, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, todo lo anterior, todo lo que él anteriormente era, todo lo dejó y lo estimó como estiércol. Así realmente dice en el original en la Biblia. Estiércol, es una basura, nada de lo que era antes era basura, ¿no? Él cambió todo eso, lo dejó por seguir a Cristo y se convirtió pues en un personaje humilde, como vemos ese texto, ese que les mostré, él mismo lo escribió. Tenemos a Judas Iscariotes. Esta es una personalidad es increíble esta persona. Dice, fue el que vendió a Jesucristo, como les decía, todos sabemos quién es él, pero él no sabía de la infamia que era capaz. Como dijo, me encuentro con Carl Jung, ¿no? Mirando, dice, cuánto bien podemos hacer, pero nos debemos de conocer a nosotros mismos para saber de cuánta infamia somos capaces. Entonces, Judas Iscariote, no sabía de eso que había en él, que hay en cada ser humano, ¿no? Entonces Judas no solo traicionó a su maestro, sino que se traicionó a sí mismo, a su propia conciencia. Yo encuentro en Sócrates que ese hombre no se traicionó jamás a sí mismo, prefirió la muerte antes de traicionar a su propia conciencia, ¿no? Otro punto, no fue capaz de aceptar un cambio en sus paradigmas, en sus parámetros, en sus creencias, y sobre todo odió al que traía esos cambios. Nosotros cuando nos dicen, tú estás mal, o tú necesitas cambiar, o mira, aquí fallas, muchas veces detestamos a esas personas, no nos agrada que nos digan en que estamos mal, ¿no? No queremos cambiar. Una cosa que encuentro también fue que él no fue humilde para pedir perdón. Si él hubiera pedido perdón, las cosas hubieran sido diferentes para él, ¿no? Y eso es lo que también nosotros no estamos acostumbrados. Muchas veces el hombre, no sé cómo serán ustedes, ¿no? Pero el hombre, el macho, es duro para pedir perdón, ¿no? Y por último, encuentro que no soportó el conocerse a sí mismo. Después de que entregó a Jesucristo y Jesucristo murió y todo eso, al analizarse, al descubrir de lo que él había sido capaz, de lo que había dentro de él, esa maldad, esa infamia tan grande, no lo soportó y pues llegó a ahorcarse, ¿no? Ahora ¿para qué conocernos a nosotros mismos? ¿Cuál es la importancia de esto? Realmente la frase conoce es más completa. Aquí hay otras palabras, pero esto es lo más concreto. Conócete, lo más exacto. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo del que formas parte. ¿Por qué conocerme a mí misma? Cuando yo me conozco, yo conozco no a los dioses, sino a Dios. Hoy podríamos decir, y conocerás a Dios. Muchas veces creo que ustedes han oído, ¿no? De que somos un microcosmos, ¿no? Y para conocer el macrocosmos, todo lo que hay allá afuera, necesitamos conocer primero este macrocosmos que somos cada uno de nosotros, ¿no? Primero, no podemos intentar ni siquiera conocer a Dios, ni siquiera conocer al universo, mucho menos a Dios, si ni siquiera sabemos quiénes somos, de dónde venimos, de qué somos capaces cada uno de nosotros, ¿no?
nuestras virtudes, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Lo que tenemos escondido, como dice Jung, nuestra personalidad, como el ego tan grande que todos tenemos, ¿no? Que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta, ni siquiera nos conocemos realmente lo que hay escondido de nosotros, que no lo hemos permitido emergir, que salga a la luz. ¿Para qué conocernos a nosotros mismos? Porque nos aceptaremos tal cual somos sin crearnos expectativas irrealizables, cosas que no podemos alcanzar. Así, si nos conocemos, nos fijaremos metas y objetivos realistas y podremos vivir sin ilusiones falsas que nos alejen de la realidad. O sea, vivir la realidad de hasta donde somos, ¿no? Lo que somos capaces de hacer y de no hacer, para trabajar en eso, ¿no? Y el último punto, para no llegar a lo de Judas Iscariote, pues a que llegó, pues a que se colgó. Muchas veces, ahorita lo vemos, por ejemplo, en esta pandemia, la gente está haciendo cosas tan locas, tan increíbles, ¿no? Que acaban de matar a unas enfermeras, creo por el Torreón me decían, a 3 enfermeras. Y cosas, la gente aquí en Yucatán, por ejemplo, es uno de los lugares, creo que no sé, primero o segundo lugar a nivel nacional de suicidios. Y más que nada, colgándose, ahorcándose. Entonces es importante eso para no conocernos, buscarnos qué hay dentro de nosotros. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago el otro? Entonces para no llegar a esto lo de Judas, ¿no? Bueno, aquí tengo una conclusión, es bastante rápido. Bueno, yo encuentro que los filósofos y científicos a través del conocimiento de sí mismo se han encontrado con Dios, han encontrado a Dios. Yo le digo que a mí me gusta mucho la vida de Carl Jung. Leía muchas cosas de él, pero él empezó a conocerse a sí mismo, ¿no? Empezó a adentrarse, no a verlo de afuera, sino a conocerse a sí mismo. Y pasaba tantas horas en eso, tantas horas analizándose, que al final de su vida veo que tuvo un encuentro con Dios, conoció a ese Dios todopoderoso. De hecho, en una de sus casas grabó unas palabras que dice: el primer hombre es hombre animal, el segundo hombre, hombre espiritual. Y realmente no es que él haya sido un fanático, ni que él haya sido, por decir, un cristiano, un católico, no sé. No fue eso. Él, a través de analizarse, de conocerse a sí mismo, llegó a conocer a Dios, a ese Dios todopoderoso, ¿no? Y bueno, entonces, pues esto me gusta mucho. Les invito a que ustedes lean alguna vez la vida de Jung. Es un poco difícil de entender, ¿no? Pero sí, es muy interesante. A través del conocimiento. Ajá, ok. El punto 2 que tengo aquí dice: la Biblia nunca habla de conocerse a sí mismo, porque después de estar días y días analizando esto, me hice esta pregunta: bueno, estoy hablando de este tema, ¿y por qué? ¿Por qué voy a hablar de este tema si la Biblia nunca presenta ese concepto, ¿no? Nunca te dice conócete a ti mismo. Eso de conocerse viene del mundo, de la sabiduría mundana, de la psiquiatría, pero no está dentro de la Biblia. ¿Por qué lo voy a hablar yo? ¿Por qué voy a presentar este tema? Entonces, aquí digo, como se dijo en la diapositiva 3, cuando entendemos y conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. O sea, ¿qué significa esto? Que cualquiera de nosotros tiene un acercamiento a Dios, cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando yo conozco que Dios es todopoderoso, cuando yo conozco que Dios es soberano, reconozco, como decía en cuanto a la humildad, reconozco qué papel ocupo yo, ¿no? ¿Quién soy yo realmente? Dice, esto de conocerme a mí mismo, de conocerse a sí mismo, no está en la Biblia, pero está implícito en cada uno de sus hojas, lo dice por todos lados. Dice, toda ella es un espejo en el cual podemos conocer lo más, ya no me acuerdo, lo más escondido de nosotros, o que reprimimos o que no conocemos. Espérenme, a ver, es la filosofía. Aquí está, que lo tengo en mi celular. Es un espejo en el cual podemos conocer lo más oculto de nosotros mismos. Así es. Cuando es lo mismo, ¿no? Yo voy a la Biblia, leo y conozco humilde
y que los demás, considerar a los demás superiores que a mí misma, entonces me empiezo a reconocer que realmente no soy humilde y que muchas veces eso yo no lo he reconocido, que eso lo he reprimido dentro de mí y muchas otras cosas, ¿no? Pues eso es parte de mi ego, parte de la personalidad de cada uno de nosotros. El ego reprime aquello que no nos agrada o no lo reconoce. De esto habla Carl Jung. Una de las partes de la personalidad es el ego, ¿no? Cuando conocemos que Él todo lo sabe y que es todopoderoso, me doy cuenta cuán limitado soy. ¿Ok? O sea, cuando yo reconozco que Él es omnisciente, así se llama, todo lo sabe, es omnisciente, que es todopoderoso, que Él es todo poder, me doy cuenta qué limitado soy. Yo no puedo hacer ninguna de las cosas que ha hecho Dios. Yo no puedo, yo creo vida, yo doy vida, yo tuve hijas porque Dios así me hizo para hacer vida, pero no porque yo me haya hecho a mí misma, ¿verdad? Yo puedo hablar, pero porque Dios me dio la habilidad de hacerlo, no porque yo misma. Entonces, ¿de qué tenemos nosotros de qué gloriarnos? Vanagloriarnos, como dice el texto. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. ¿De qué me puedo gloriar yo, vanagloriar en esta vida de lo que tengo, si realmente no tengo nada por mí misma, sino porque Él me ha dado la capacidad de lograr lo que he logrado, ¿no? Y el último, cuando conozco su santidad, ¿cómo me puedo llamar a mí misma, no? Cuando conozco que Dios es tan santo, entonces si te da un golpe, un mazazo en tu cabeza terrible, ¿no? Cuando yo entiendo eso, cuando nos damos cuenta, yo veía que no sé qué decía en un mensaje en WhatsApp, decía que cometimos muchos errores, ¿no? Cuando fuimos jóvenes, todos. Y yo recuerdo y me siento avergonzada cuando pienso eso y pido perdón hoy delante de ustedes. El mal concepto, o sea, mi vida realmente fue tan mala, ¿no? Cuando fui joven, tan equivocada, tan terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo llamar a sí misma? Al hombre, a la humanidad no le gusta que se le diga, eres un pecador o somos pecadores. O sea, no lo entienden. Pero cuando yo tengo ese acercamiento, yo conozco a Dios y yo me puedo conocer a mí misma, ¿no? Reconozco todo lo que hicimos y les quise hablar sobre esto porque estamos ya en una edad bastante avanzada, ¿no? Ya es poco ya no vamos hacia arriba como cuando estudiamos en la universidad, sino vamos hacia abajo. Entonces, como decía, ¿cuál es el conocimiento, decía Sócrates, más grande al que el hombre puede accesar, puede acceder? ¿Qué es lo que es conocerte a ti mismo? Y pues yo les invito, ¿no? Si ustedes no se reconocen como humildes, como soberbios, como todo eso, entonces ahí, analicémonos a nosotros mismos. Y sobre todo, dice, el mejor libro que nos permite conocernos realmente es la Biblia. Yo no estoy haciendo esta conferencia, repito, por fanatismo o por decir, yo soy cristiano, yo soy católica, yo soy esto, sino porque realmente la Biblia así es. Realmente nos permite conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos conocer a la esposa, al esposo, a los hijos, porque cada uno somos copias del otro, ¿no? Nadie es más que el otro, sino todos nos crecimos en un mismo mundo. La personalidad de cada uno de nosotros es realmente aprendida. Lo hemos aprendido de todos lados. No somos, yo soy única, yo voy a decir, soy única, no es cierto. No es cierto, no somos únicos. Pues, bueno, hay muchas cosas más que decir, pero yo creo que pues hasta aquí lo dejo. Y por favor, si tienen preguntas, háganmelas. Y si no me entendieron, si no me expliqué, también díganmelo. Pues un aplauso, a tu disposición. Un aplauso a Martita, la verdad que muy bonito. La verdad que a mí me gustó. La verdad que muy, muy bonito. Un aplauso virtual. Y quiero agradecerte, Marta, porque he visto en ti, la verdad que una situación de prosperidad en tu vida. Y sobre todo, no como cristiana, porque, bueno, pues eso ya es de cada quien, pero esa prosperidad que has tenido y de superación, la verdad que me gusta mucho porque eres una persona que te conocí desde chica y que en un momento dado convivimos en la universidad y que yo la verdad te digo que con toda sinceridad me apantallaste.
Les voy a decir otra cosa. Espérame. Antes, porque se va a cortar la guillotina, ¿no? Sí, que habla Raúl. Pero si se corta la guillotina, me esperan 10 minutos y les voy a decir por qué me esperan 10 minutos, por la cosa de que se graba este programa, se está grabando. Y entonces cuando termina, se está terminando de renderizar para que se quede grabado. ¿De acuerdo? Si termina la guillotina, les paso el link y ya volvemos otra vez. Adelante, Raúl, primero. Raúl, quítale ahí te inicia el mute. Quítale el mute. El mute, mi querido Raúl González, tienes el mute. Iniciar audio, le voy a decir ahí que inicie el audio. A ver, adelante. ¿Ya Raúl. están oyendo? Sí, adelante. Sí. No, cuando tú termines, yo me gustaría hacer uso de la palabra. Habla. Ya terminé. Marta está esperando las preguntas de ustedes. Bueno. Bueno, yo primeramente quería felicitar a Marta porque ella fue muy feliz en abordar un tema que para mí realmente vale la pena abordar, discutir, conversar, porque se trata de desenvolvimiento, un tema de desenvolvimiento, no, de desarrollo espiritual. Porque yo pienso que solamente vamos a conocernos a sí mismos a partir del momento que tengamos desarrollo espiritual. Muy bien. Ella hizo en su lógica de presentación, comenzó hablando de la humildad, que es un concepto, entre otros, porque existen otros conceptos que se tornan virtudes. Es una virtud tan fundamental hoy en día. Tan fundamental. ¿Cómo? Nada más quedan 10 minutos, ¿sale? Adelante. Puede ser, pues. Dale, Raúl. Oye, no. Es un concepto tan fundamental que nosotros inclusive informalmente en nuestros encuentros ya hablamos mucho sobre la humildad, principalmente con Galván, con Julio, ya hablamos bastante. Ahí ella menciona un autor, Jung, que se pasó la vida toda para buscar con todos los traumas que él traía. Tú hiciste esa mención de ese autor. Ahí estoy haciendo un análisis para ella poder entender la pregunta. Después ella viene a hablar del universo, que dice que en el macro, ella se refirió a un macro universo, a un mundo, de este mundo dual. Pero hay una cosa muy importante, cuando ella toca a Judas, ella dice Judas Iscariote. Judas, a pesar de haber sido el hombre que entregó a nuestro hermano, a Jesús de Nazaret, a pesar de eso, fue un hombre de la mayor importancia. Él nació para eso. Días antes. Él no vino para otra cosa, él vino para eso. Si él no hubiera nacido, no estaríamos hoy discutiendo ese asunto. Porque él provocó que Jesús de Nazaret cumpliera la voluntad de nuestro Padre. Bueno, había unos días antes del día que él fue y 30 dinares y no sé qué y tal, y entre aspas hizo una atracción para Jesús de Nazaret. Primero, Judas era el hombre de los 12 apóstoles, era con quien Jesús más discutían a un nivel muy alto, porque era un hombre preparado. Días antes de acontecer ese episodio, Jesús estaba un poco inquieto, tipo ansioso, porque él también tenía condiciones
en un momento dado humanas, ¿eh? Él defecaba, él orinaba, en fin, una serie de cosas normales como todo que tiene un cuerpo, como todo ser que tiene un cuerpo humano. Y él estaba así medio inquieto y Judas percibió y le dice, ¿qué está pasando, maestro? Ahí Jesús, ahí le dice, no, nada, no sé qué. Ahí Judas le pregunta, ¿cuál es la verdad? Ahí Jesús responde, la verdad es la voluntad de mi Padre. A partir de ese momento se establece un criterio, pero menos para mí que ya estudié esa parte, que la única verdad, o sea, no hay otra verdad que no sea a voluntad de mi Padre, que es Dios. Entonces, cuando yo busco la verdad, tengo que buscar cuál es la voluntad de Él, a pesar de yo tener un libre arbitrio. El libre arbitrio apenas lo tengo para escoger, no para buscar la verdad. ¿Mm? Muy bien. Entonces, eso yo quería señalar, porque en el final tú dices dos conclusiones. Una, que la Biblia nunca trató el asunto de conocerse a sí mismo. La Biblia no fue creada para conocer a sí mismo. La Biblia fue creada con diversos conocimientos espirituales, diversos conocimientos que te permite después de tener esos conocimientos, de estudiar esos conocimientos, te permite después hacer las opciones de conocimiento. O sea, uno dice las opciones de vida, pero en la realidad son las opciones de tu conocimiento. Entonces yo quería te preguntar, ¿por qué te llamó la atención ese segundo ítem de tu conclusión, que la Biblia nunca toca sobre conocerse a sí mismo? Conocerse a sí mismo es una cosa de los hombres. La Biblia dice niégate. La Biblia dice niégate. Exacto. Oye, qué importante que Galván colocó, dice niégate. Exactamente. Y ahí te quería hacer esa pregunta. Independientemente de que fuiste muy feliz en todo, trajiste un tema fantástico para acá. Fantástico. Como se dice, muchas felicidades. Muchas felicidades. Yo me levanto y me quito el sombrero. Perfecto. Ok. Ahora la pregunta, vamos. Ahora le damos la palabra. ¿Quién más quería? ¿Quién había levantado la mano? Creo que Galván. Jorge Galván. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Okay. Tenemos 3 minutos. No. Sí, 3 minutos tenemos. Vale. Mis investigaciones siempre son a través de la historia. Porque si leemos salmos, alabanzas, ignoramos acontecimientos, y los acontecimientos son en extremo importante. Ya he tenido la gracia de Marta, de que aún de manera un poco loca lo expongo. Nosotros, la gentuza, dorada la palabra con gentiles, nosotros la gentuza no teníamos nada que ver con el Dios de los hebreos. Abraham, Isaac y Jacob era la gente que era liga directa con Dios. Todos los demás no tenían que ver nada. Los que adoraban piedras, imágenes, sol, por acá en México, la culebra, el jaguar, nada. Entonces, como era imposible que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, haciendo referencia de aquello de que no echen vino nuevo en cueros viejos, nadie quiere cambiar a sus dioses, a la muerte, a todos los dioses por ahí que andan al panzón.
Entonces, no conviene meter la pugna de Jesucristo. Jesucristo tuvo que pagar, pero pagar en todo, no nada más pero por nosotros, por la gentuza. Jesucristo no pagó por los judíos. Ellos llevan otra factura, ellos llevan otra cuenta. Ellos siguen siendo de la ley y de la Torah. Los que estamos bajo la gracia, tenemos que portarnos muy bien, renacer. Sin renacer, no hay ningún negocio con Dios. Hay que olvidarse de vírgenes. Hay tantas vírgenes como la imaginación da. Dice un cuento que hay 11,000 vírgenes. Yo creo que hay muchas más. Entre ellas una de Juquila, que yo no sé ni dónde queda Juquila, pero tienen su virgen. Bueno. Oye, okay. Germán, perdón, ya nos queda menos de un minuto. Se acaba. Sí. Bueno. Les mando el link, ¿les parece? Está muy buena la conversación, la verdad que está muy interesante. Yo ¿Por qué no platicamos? Espérame, les dejo nada más una pregunta para regresar, ¿sí? Una pregunta para regresar. ¿Por qué si Judas Iscariote traicionó a Jesús, por qué lo permitió Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta, si lo permitió Dios, ¿lo perdonaría a Judas? Porque Judas se ahorcó, ¿no? Se suicidó. Quedan esas dos preguntas para el regreso.